Hoy hablaremos de cómo conocimos a Pedro Buerbaum, creador de contenido, presentador de WordCast y muchísimas empresas, cómo nos influyó a nivel de mentalidad ganadora, todo lo que nos abrió haber estado en un podcast de más de 1 millón de suscriptores, y todo eso lo contaremos aquí. Además, también hablaremos de las generaciones que han existido en la humanidad. Conocemos los millennials, conocemos la generación Z, la generación baby boomer, la generación X, pero ¿por qué existen las generaciones y cuál es la última generación que todavía nadie conoce? Hablaremos también de la verdad oculta tras el kit de emergencia de la Unión Europea y concluiremos con la historia de cómo una salsa de despojos hizo millonario a un romano hace más de 2000 años y cuáles son las claves del éxito que puedes aplicar hoy en día. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, podcast padre-hijo, donde el tiempo es nuestro aliado, y hoy estoy aquí, como siempre, con mi queridísimo padre, Carmelo. ¿Qué tal, papá? ¿Todo bien? Muy bien, y yo aquí con mi queridísimo hijo disfrutando de estos podcasts, de estas conversaciones y de todo esto que podemos aportar. Así que hoy hay temas interesantes, así que yo estoy listo para empezar. Sí, además hoy vamos a empezar este podcast con una cosa que nos sucedió, creo que prácticamente hace un año, que es que Pedro Buerbaum nos invitó a su podcast, WordCast, cuesta un poco a veces pronunciarlo bien. Nos invitó a su podcast y la verdad que fue la leche. A mí me encantó la experiencia. Carmelo, Quique, es un placer tenerlos por aquí. Bienvenidos. Muchas gracias, un placer, Pedro. De verdad, es un podcast que me hace especial ilusión. Sigo el canal desde hace varios meses ya, la verdad. Lo he consumido bastante y me hace mucha ilusión. Luego nos fumaremos un puro, entiendo. Así que por supuesto. Un puro que me hace especial ilusión. Y bueno, estábamos comentando, de hecho, ahora antes de empezar a grabar, que hay que aprovechar estos momentos en los que todavía se puede hablar de esto, porque todo apunta hacia prohibiciones en cuanto a todo lo que sea alcohol y tabaco, y que incluso el canal de ustedes, que es una referencia a nivel nacional y habla hispana, se podría decir incluso en todo este tema, pues sería el primero en estar ahí en el punto de mira, entiendo, ¿no? Pero bueno, de momento podemos, ¿no? De momento se puede, se puede. Ahora hablaremos un poco de quién es Pedro Buerbaum y por qué queremos traer esto a este episodio, porque es interesante, ya veréis. Tiene muchas lecciones súper guays para que todos las apliquemos. Un canal en YouTube de más de 1 millón de suscriptores. En Instagram, pues yo creo que también más de 1 millón. En TikTok, creo que más de 1 millón después de que le borraran el anterior, que tenía más de 1 millón. O sea, estamos hablando de un podcast muy potente, y nos invitó no por nuestro podcast, sino por el canal que tenemos de Cigar Specialist, en el que hablamos de la cultura, del disfrute de los puros, y ya tenemos pues nuestra placa de YouTube, ya tenemos más de 150.000 suscriptores, tenemos mucho contenido, y Pedro Buerbaum nos seguía en ese canal, nos seguía ese contenido que creábamos antes incluso de que él fuera tan conocido en redes sociales. Así que eso, papá, para empezar fue un orgullo, ¿eh? Totalmente, ir a Madrid y estar en un podcast tan potente y con una persona tan maja y tan agradable, la verdad es que bueno, yo me sentí súper a gusto y muy feliz, la verdad, de que nos invitara. Para que la gente también sepa un poco quién es Pedro Buerbaum, yo creo que todo el mundo sabrá más o menos o lo habrá visto, pero oye, por si acaso vamos a darles esa oportunidad de que lo conozcan bien. Es un canario que nació en Canarias en 1995, o sea, es más joven que yo, y parece que sea mayor por todo lo que ha logrado. La verdad que es bastante curioso cuando ves esas diferencias a veces con la edad, que no tienen muchas veces nada que ver con lo que cada uno está dispuesto a ir más allá, avanzar, también ciertas cosas que puede tener suerte, pero él se lo ha currado a saco. Y bueno, un poco también para que sepáis por qué lo hemos traído aquí, es porque es un emprendedor nato antes de crearse las redes sociales, que realmente creo que cuando estuvimos con él llevaba como 1 año, o sea, ahora llevará un par de años, ¿eh? Y ahora mismo es de los creadores de contenido de emprendimiento más famosos en habla hispana, pero desde luego. Y yo creo que también lo que le ha dado tanto empuje es que es una persona carismática, habla muy bien, tiene mucha seguridad y sobre todo ya había emprendido y ya había ganado muchísimo dinero antes de entrar en redes sociales. Lo contrario que hace la gente que entra en redes sociales
y habla de empresa y vende cosas y tal, y a raíz de todo eso se hace millonario, que también es válido, ¿por qué no? Pero al no todo final, el mundo lo puede hacer, ¿no? Que no todo el mundo. O sea, es verdad que es difícil, pero se puede hacer. Y hay gente que lo ha hecho. sí, sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que todo ese background, todo eso que había hecho Pedro, pues le valió como garantía, ¿no? A la hora de que la gente creyera mucho más en lo que habla, en lo que dice y cómo lo hace, ¿no? Y aquí quería yo un poco meter esto, que ya iremos desgranando un poco sus empresas y lo que ha hecho, pero porque él vio un valor potencial y brutal a crear contenido, papá. Sí, porque la gente que no está en este negocio del tema de la creadores de contenido lo ven como de, no sé, como frikis, como gente que estará haciendo, ¿no? Pero luego realmente, o sea, hay un poder detrás increíble que la gente que, como Elías, José Elías, la gente que viene de los negocios multiempresa, de repente llegan aquí y ven la pasta que se pueden ahorrar en publicidad, hasta dónde y cuánto llegas a las personas, todo esto, y lo haces tú, lo desarrollas tú y te ahorras un montón de dinero y dices, ostras, es más interesante de lo que parece. Es muy interesante porque es tu voz, es tu persona, que la gente te va conociendo y al final ese tipo de empresas, incluso sobre todo las empresas online, ¿no? Lo que son las web, son todas impersonales, son empresas que la gente no conoce a la persona, al creador, pero cuando te conocen a ti, como nos sucede en Cial Specialist, realmente compran a esa persona, se hacen muy personales, se hacen muy, muy cariñosas y eso hace que el tema de las redes sociales sea tan importante. Y está claro que Pedro Buerban lo vio rápidamente. Sí, además él vio la oportunidad de crear su propio canal como marca personal de lo que él a nivel individual puede aportar, ¿no? Pues él habla muchas cosas de estoicismo, de temas de negocios, problemas que ha tenido y cómo los ha solucionado. Ahí habla mucho de cómo ser mejor, ¿no? En la vida, cómo prosperar, cómo ser más eficiente, cómo... Pues todas las cosas que él ha podido solventar siendo un emprendedor y tan joven, pues las transmite al mundo y sobre todo a esos chavales jóvenes que se sienten perdidos, que no saben cómo ganarse la vida o qué camino tomar, porque van viendo un poco el deterioro de las instituciones, del tema de las empresas, de los trabajos precarios. Y está muy bien porque no a todo el mundo le va a valer, no todo el mundo va a poder siempre ser jefe, tener empresas, lo que sea, pero despertar esa conciencia yo creo que es interesante. Y luego, aparte de abrirse ese canal de su marca personal, pues también abrió su podcast porque ahí vio también el filón de crear contenido, apalancarte en otras personas. Él también lo dice muchas veces, una de su estrategia que él haría era hacer debates y lo implementó al poco después que lo hizo, que lo mencionaba, ¿no? O sea, hacía debates con feminismo, mujer feminista versus mujer más tradicional. Me lo invento, funcionario versus empresario. Creer en Dios o no creer en Dios. Y luego también muchísimas entrevistas polémicas pues con creadores de contenido frikis o raros o gente que toca temas, pues yo qué sé, de ufología, de extraterrestres, de terraplanismo. O sea, y él ya dice, es que le da igual monetizar, no monetizar el canal. O sea, él lo hace, número uno, porque le encanta, disfruta y porque sabe que eso es una palanca brutal de visibilidad para que le vea mogollón de gente, le conozca y le tenga en la mente. Qué interesante, no lo había apreciado de esa forma, pero jolín, sí, está guay, es verdad. Al final un canal, normalmente lo que debería de ser es como una organización siempre, algo de la misma línea, siempre hablar con ese sentido y organizado. Y es verdad que Pedro cada día saca una entrevista diferente y le va súper bien. Efectivamente está captando diferentes nichos y lo está pues como atrayendo muchas comunidades, ¿no? Sí. Diversas comunidades. Sí, también yo creo que
aparte es como, está en un punto en el que no necesita el dinero que le genere el podcast o el dinero que le genere lo otro. Lo que él quiere es ese tráfico de gente. O sea, meter a saco un montón de personas. Y de esas personas ya las va filtrando él a sus diferentes empresas. Que de esto vamos a hablar un poco de sus empresas, de las más así como llamativas, porque la verdad lo está haciendo súper bien. A mí me encanta todo lo que está haciendo Pedro y va en un camino cojonudo. O sea, si con menos de 30 años ya tiene todo lo que está consiguiendo, pues imagínatelo con 90, ese va a ser un fiera. Pero bueno, el tema es ese. Creo el podcast, creo eso y lo bueno es que aplica muy rápido lo que ve que es importante, que es una tendencia. Yo creo que eso es una de las cosas que más le caracteriza. Ve algo, ve que es positivo, mira a ver cómo lo puede hacer, lo hace. Qué interesante. O sea, es verdad que los grandes hombres quieren todo para ayer y eso es lo que realmente funciona, ¿eh? Y hay que aplicárselo nosotros y todo el mundo. Es una de las cosas que cuando tengas un sueño, todo el mundo tenemos sueños, pero el que no lo aplica no le sale. Sí, suelo ver en Instagram vídeos así que se hacen virales sobre emprendimiento, sobre disciplina, constancia, tal. Y hay uno muy guay que ponía el 90% de la gente, o sea, salían 3 arcos y 3 dianas. Y era el 90% de la gente y estaban, venga a intentar apuntar, ¿no? Y no disparaban, intentaban apuntar para darle a la diana. Luego era el 6% o el 9% o lo que sea. Imagínate, el 7% tiraban una vez, ¡pum! No le daban y no volvían a tirar. Y luego abajo era el 1%, el 3%. O sea, el más era alguien, venga a darle y al final le da a la diana. Alguna le pego, ¿no? En lo que le está venga a disparar, ya lo ha conseguido. Los que están ahí como en el 6%, 7%, han tirado una vez y no le han dado del todo, pero no repiten el tiro. Y el otro, o sea, el que ha tirado más veces, Es que al final, por cierto, tengo el móvil aquí, lo voy a quitar. Iba a decir que yo lo que veo últimamente y me doy cuenta es que los errores, fracasar, que te vaya mal, es la forma de tener el conocimiento rápido de cómo hacerlo mejor, de cómo mejorarlo, de cómo cambiar, de cómo llegar más cerca a la meta. Como Elon Musk, ¿no? Lo de tirar cohetes, gastarse una millonada en reventarlos para hacerlos lo más rápido posible, lo más eficiente y iba a decir... ¿Económico? Económico no. Joder, que puedan ser sostenibles. Que sean rentables. Joder, no me salía. Perdón. O sea, sí. es lo que hace Elon Musk es reventar cohetes rápido, lo más rápido posible, invertir muchos millones ahí porque sabe que cada vez va a invertir menos millones en destrozarlos y menos millones en cohetes que al final van, vuelven, los reutiliza. O sea, es una pasada cómo funciona su mente y deberíamos... ¿Por qué tenemos miedo a fallar? ¿Por qué tenemos miedo a fallar, papá? Si al final, si piensas, la vida es como un juego, es como un sueño, joder, ve y arriésgate. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Pues vuelves a empezar. Tampoco... Entiendo que hay muchos miedos, pero podríamos tener un pequeño porcentaje de riesgo siempre, de intentar ir a por eso. Oye, que hago un podcast, va fatal, no puedo, pues ya está, pues lo dejas. No pasa nada. El gran problema, yo creo, que de la humanidad es tener miedo a cambiar, a hacer las cosas que tú deseas y ese pánico a que te quedes sin casa. Hay muchos proyectos de gente que siempre está soñando y se pegará toda la vida soñando. Y es cierto que cuando te metes en un proyecto y fracasas es cuando realmente cambia el tema y es cuando peor estás, es cuando dices, ostras, no tengo comida en la mesa. Pues ya voy a buscarme la vida y vas a conseguir comida. Pero mientras tengas migajas y eso, pues te vas apañando. Dices, ¿para qué me voy a levantar? No, o sea, el tema del estado de confort es muy cómodo y en sí no se dan cuenta, sobre todo la gente que trabaja para otras personas, que tiene que haber obligación de que haya gente, porque es de todo. En un ejército va a haber 1000 capitanes, pero no se dan cuenta
de que también generan esos problemas estando en ese trabajo. Al final son sueldos más precarios porque muchas veces, en este caso, hoy en día la mayoría del sueldo se lo lleva el gobierno, nos están esquilmando todo, entonces va todo peor. Hacen que las empresas sean menos competitivas, lo cual tienen que pagar menos sueldos peores, al empleado le queda menos, a veces tienen que cerrar. O sea, los problemas siguen estando igual, pero encima viviendo de un sueldo. De la otra manera, esos problemas que van a estar ahí, seguro, pero vas a ser tus problemas y los vas a poder gestionar tú. No vas a depender de que tu jefe lo haga bien o lo haga mal, sino que vas a depender de ti mismo. Eso es importante. Y ese miedo, a la vez, tienes que creer en ti para poder avanzar y poder decir, quiero hacer esa idea, voy hacia adelante, voy a hacer una idea. Y eso es muy importante. La gente no pensamos, tenemos pánico a los cambios. Y es que hay que quitar barreras, de verdad, que contra peor estamos, mejor funcionamos, más nos ponemos las pilas. Y eso lo tengo clarísimo, o sea, soy consciente, porque la comodidad en el ser humano es sin querer. Tú puedes estar en un estado de comodidad fantástico, pegarte, yo qué sé, 20 a 30 años, y llega un momento que ya no puedes salir, ahí te has quedado ahí, y cuando quieres ya es tarde. Sí, yo creo que personas como Pedro Buerbaum, José Elías y toda esta gente tiene averiado están siempre en modo, me va fatal, tengo que prosperar, tengo que crecer, tengo que ir para adelante. Yo creo que esa gente no es conformista. O no sé qué hará, cuál será su fórmula, pero claro, es que cuando te va bien, tú imagínate que empiezas a ganar 10.000 al mes. Y limpios. O sea, has pagado, pues obviamente, mucho más en impuestos, en esto, lo otro. O sea, llega un punto que es muy difícil decir, hostia, tendría que ganar 15.000, tendría que ganar 20.000, tendría que ganar 30.000, 50.000, 100.000, 1.000.000. ¿Por qué no? O sea, al final el límite lo ponemos nosotros. Pero es muy peligroso el conformismo porque ahora tienes, fíjate lo que comentaba, ¿no? Los sueldos de 1975 y los de ahora, que decían antes cobraba 15.000 y ahora 30.000 o 28 o no sé qué cuánto mil. Sí, pero la inflación ha subido 1.500 o 1.300%. Decía, si tuviera que hacer lo que hacían mis padres en el 75, para hacer lo mismo necesitaría ahora un sueldo eran 13.000 al mes o una cosa así. A lo que quiero ir es, si tú ahora tienes 100 cosas, lo que va a tratar de hacer el gobierno y un poco toda esta cúpula, ¿no?, de gente que trata de decirte que viviremos con menos cosas o no seremos dueños de nada, pero seremos felices. Lo que quiere decir es que de repente tendrás 50 cosas y te volverás a conformar, pero no te darás cuenta de todo lo que has perdido. Entonces, eso hay que huir de ahí. El conformismo es terrible. Entiendo que no hace falta vivir en un estrés constante de que estás fatal, pero hay que tener esa pequeña chispa, ¿no? Sí, pero así es, porque esa pequeña chispa al final la tiene o sea, al final las inclemencias de la situación de nuestros negocios, pues para todo el mundo. O sea, el que es multimillonario tiene las mismas inclemencias multiplicadas por su tamaño que nosotros. Al final estamos todo el día en la cuerda floja, pero eso es lo que nos hace sentirnos vivos, ¿no? Y nos hace esa historia de prosperar, tirar para adelante, seguir tu camino, continuar tu camino. Y como el otro día con Alejandro Mata, que decía que aquí hay que estar sin parar. A la primera inclemencia, no echar la toalla al suelo y decir, me rindo, sino hay que continuar, hay que seguir y creer en ti. Y sobre todo hay que creer, si no crees en ti, desde luego no empieces nada, porque va a ser un desastre. Pero si crees en ti y te encontrarás problemas en el camino que solucionarás y de verdad que se solucionan. Siempre digo lo mismo, no hay mal que por bien no venga. De verdad, es que no sabes lo importante que es ese refrán. Me parece un refrán para mí muy importante, muy importante en mi filosofía de vida. Lo considero yo también muy importante, sin duda. Bueno, volviendo un poco a Pedro, vamos a comentar un poco las empresas que ha ido abriendo y las cosas que tiene en general, pero también un poco el por qué, ¿no? ¿Por qué decidió hacer eso? Ya hemos hablado de Workcast,
hemos hablado un poco de su marca personal, un poco todo este tema de internet, pero él, por ejemplo, recuerdo que empezó con la pollería. Es que yo ya le conocía antes de las redes sociales, porque yo era seguidor de Luisito Comunica, un youtuber famosísimo, vamos, no hace falta ni que diga quién es, seguramente. Y el que no lo sepa, pues que eche un vistazo en YouTube, porque que ponga la pollería Luisito Comunica. O sea, ese tío que tenía... era una época en la que cada vídeo que visitaba países, comida, lo que sea, tenía 3, 4 millones cada vídeo al día siguiente. O sea, era como boom, boom, boom. Y fue a visitar esto porque era un negocio de gofres en forma de polla. Y lo vendían de una forma que si no sé qué, tal. Y es curioso cómo Pedro vio el nicho, que era cojonudo, pero quizás sus clientes iban a ser de una ideología casi un poco diferente a la suya, porque él al final vio el negocio, no pensó si eso era... iba con él o si él sería consumidor o no lo sería. También creo que era bastante más joven, quizá había muchas cosas que no las pensaba tanto, no le preocupaban tanto, pero fue un exitazo. O sea, él vio un negocio en algo totalmente disruptivo y rompedor que podría haber salido fatal, pero salió increíble. O sea, se viralizó por todos lados por su etapa en Londres, que vio como todos los negocios tendían a ser instagrameables, ¿no? Para Instagram, para compartir. Y él, su foco era, tengo que hacer algo instagrameable, algo para Instagram, para que la gente venga, farde, porque también hizo una heladería en su día y decía que la gente literal, que él vio gente que se hacía el rollo que estaba ahí en la heladería esta de Pedro y luego lo tiraba a la basura. Ostras. O sea, que llegó a un nivel que él vio ahí el nicho y dijo, vamos a darle caña a esto. O sea, al final a veces no hay que hacer lo que uno consumiría, pero hay que ver dónde está la oportunidad del negocio y ser los primeros y ser rompedores de verdad. Sí, y es verdad que en este caso Pedro Buerbaum es muy visionario, es súper visionario, pero muchas veces yo creo que nosotros lo llevamos todos en el interior. Simplemente tenemos que frenar, analizar, pensar, relajarnos y las ideas surgen. Pero si vamos siempre a 1000 por hora, no podemos pensar ni ver las deficiencias, las faltas de cosas o temas de interés en el mercado que podemos poner nosotros y tenemos que parar. Hay que parar. Lo que siempre decía, al final, ¿por qué ganas 1.000 euros? ¿Por qué no ganas 10.000 euros? Perdón, porque estás muy ocupado ganando 1.000 euros. Totalmente. O sea, todo tu tiempo te ocupa eso. Suena absurdo, ¿no? Pero es verdad. Y al final también lo que hemos dicho de aplicar rápido. No solo tener la idea y tal, sino aplicarla. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado? A mucha gente le habrá pasado algo innovador, rompedor, una idea brutal, que dices, buah, sería bueno, pero no tengo tiempo, o no lo voy a hacer por lo que sea. Y al tiempo ves que alguien la hace y dices, joder, era buena idea, ¿eh? La verdad que tenía una idea brutal. No sé qué. ¿De qué ha servido eso? De nada. Las ideas al final no valen para nada si no las aplicas. Y hay que aplicar. Y si fallas, pues ves que no era buena idea. Y si aciertas, pues vas por esa rama. Igual te sale un negocio brutal. Siempre dicen que se aprende más en el fallo que en cuando funciona. Porque cuando funciona no aprendes, pero cuando fallas es cuando dices, ¿por qué he fallado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué problemas han surgido? ¿No? Es importante fallar y aprender y entender que cuando tengamos proyectos o que hagamos proyectos, construyamos proyectos, seguro que fallaremos y eso nos permitirá aprender. Por eso, si estáis en un momento en el que habéis fallado o estáis mal, analizar, y es un buen momento para renacer de vuestras cenizas. El ave fénix. Exacto. Bueno, vamos a decir un poquito más por encima las demás. AK Spain, que empezó siendo Blast, me acuerdo perfectamente cuando lanzó. Es un club AK, para que quede claro que ahora se llama así. Es un club de inversión, muy buena idea. Pagas una suscripción mensual o anual. Hay diferentes niveles, está el básico, está un poquito más allá, y uno mega, ultra, mega plus. Esto te da derecho a enterarte y a la posibilidad de invertir en empresas muy top, empresas que Pedro va viendo. Me acuerdo unos que
que eran un tema de que hacían trajes y no sé qué, que pues Pedro valoraría que era un buen modelo de negocio. Tiene mucho equipo trabajando ahí, ¿eh? O sea, hay mucho equipo detrás viendo todas esas cosas, analizando empresas. Entonces llega un punto que hacen como lanzan que van a invertir en esa empresa y como que crea mucho eco, porque ostras, pero claro, si no eres del club no puedes entrar a invertir ahí. Y me recuerda mucho a la empresa que tiene mi cuñado Javier Ábalos, que bueno, es que este es la polla. Un día él solo habla inglés, pero es que por ejemplo, habló con Elon Musk, negociaron, mi cuñado, con Elon Musk y están invertidos en SpaceX desde hace 5 años o así o más. Pues esto es lo mismo a nivel español de momento, aunque sé que han abierto en Italia, en otras situaciones, pero claro, es que en Estados Unidos el dinero es una locura. Ahí los niveles se mueven, es muy loco. Pero quiero decir, te dan la posibilidad eso, de entrar junto a ellos, junto a más personas, y en la empresa pues recibe de golpe, imagínate, una inversión de $500,000. Entre muchísima gente que algunos, los básicos aportan, imagínate, 1.000 euros, los del medio aportan 5.000, los mega no sé qué pueden hasta 50.000. O sea, hay límite de la inversión. O sea, si tú no pagas tu membresía avanzada, no puedes coger, pago la de poco, me entero del super esto y meto $500,000. No puedes. O sea, lo hace de una forma para que se te haga interesante, imagínate, pagar 10.000 euros al año en lugar de 1.000 o en lugar de 4.000. Claro. Y claro, luego hacen una cena anual, hacen galas. O sea, está muy guay. Es que a mí me encanta cómo crea empresas poquito a poco, las lanza durante un tiempo, está lanzando esa empresa, dándole bombo y se enfoca a ello totalmente. Eso creo que es súper provechoso. Hay que ir haciendo las cosas poco a poco. No podemos sacar de golpe 7 cosas y estar intentando empujarlas, que no caben por un embudo. Hay que ir como, lanzo esto. Y bueno, ya para rematar un poco, Off Lesson, que es que me lo sé, pero está ahí por si acaso. Off Lesson es una academia súper chula que ha abierto gente como José Elías, como... ¿cómo se llama este? El doctor Estíbil, Dani Goico, que es la que se encargaba de todo el marketing de Goico, la cadena de hamburguesas, y que luego abrió Brand Crops, que es una empresa de marketing, una agencia de marketing. O sea, gente súper, mega cualificada. Te crean un curso para tener todas las herramientas y habilidades para... pues yo qué sé, para emprender, para mejorar en tu vida y en muchos campos, ¿no? Así que me parece muy guay. También uno que habla de negociación y de cómo leer a la gente, cómo hablan, cómo tal. La verdad que está muy guay y crea un marketing muy bonito, le da mucho cariño a cómo lo lanza y todo muy estético, todo muy actual. La verdad que tiene el callo para estar lanzando un par de cosas cada año potentes, la verdad que... Y luego cada una tiene como vida propia, ¿no? Pues tiene su propio Instagram, sus redes, como que intenta también que, obviamente él es el centro, pero que también poco a poco tengan otras personas responsabilidad y ya una que me encantó, que es Flava Drink, que es una bebida, porque en el podcast, me acuerdo cuando estuvimos en su podcast que nos dijo, ¿queréis una San Miguel? Justo acabamos de El contrato. de cerrar o sea, acabamos de acabar el contrato y ya, o sea, ya no me pagan, pero si queréis podemos tomar una San Miguel, que eso me gustó de él, porque al final no es una persona como muy así, al revés, es muy abierto y generoso. Sí, es verdad, me acuerdo del detalle que a mí me pareció lo mismo. Sí. Dije, qué bien, ¿no? Decir, no, ya no se puede tomar San Exacto. Miguel, No bebas esto, que no me bebas lo pagan. otro. No, muy bien. No, muy al bien. revés. Sí, eso. Es una persona abierta y la verdad que en ese aspecto me gustó. Pero me moló porque él veía cómo otras empresas patrocinaban cosas como totalmente enfocado a que hables de una forma de un discurso que al gobierno le parece bien, que no sé qué. Y a él como que imagino que le fueron cerrando puertas por cómo hablaba, su forma. Y dijo, ¿sabes qué? Me compro ahora mismo una marca de bebidas
y me patrocino a mí mismo, a tomar por saco. Y oye, le dio caña en un sector que es el hard seltzer, que es esas bebidas que bebíamos en Nicaragua de flor de caña, que es como una especie de refresco con alcohol. Sí, 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 sí. Pues eso. Es lo que. Y le dio caña a eso y, joder, yo qué sé lo que venderá, si es muy rentable, si no, si tal, pero él también es consciente de que más le vale a él patrocinar algo que encima luego vende y el porcentaje seguro que es mucho mayor que un patrocinio. Sin ninguna duda, porque al final la publicidad en estos sitios funciona. Te ve tanta gente, pues por lo menos a él le ve tantísima gente que al final la marca va calando. Y me doy cuenta de que cuando no se habla durante un tiempo de algún producto, cómo se deja de vender, ¿eh? Qué Totalmente. importante es hacer el rollo Coca-Cola, es siempre estar ahí, siempre publicidad, 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 para todo, ¿eh? Sí. O sea, es vital. Sí, fijaros, nosotros en nuestro caso personal tenemos Cigar Specialist, que es un canal con muchas visitas para nuestro sector, tiene muchas visitas mensuales, incluso cuando tenemos un poco menos de actividad, también seguimos teniendo muchas visitas. Y no monetizamos nada, porque como es tema de tabaco, lo tenemos cerrado para no tener problemas. O sea, no monetizamos ningún vídeo y listo. Y claro, nuestro negocio es vender luego los productos en la página web. Artículos de fumador. Claro, tabaco es imposible, o sea, es ilegal en España y no lo hacemos. Pero artículos, en humidores, encendedores, cortapuros, o sea, ahí está el core de nuestro negocio. Y que seguramente no, o sea, infinitamente ganamos más con eso que lo que ganaríamos con las visitas que tenemos en monetización de YouTube. Por eso hay que pensar, tienes que tener un negocio detrás o asociarte a alguien o algo para sacarle rendimiento de verdad a las redes. Si no, necesitas por lo menos 3 o 4 millones de visitas o 5 y en plan verdes y en plan en un nicho bueno para de verdad ganarte la vida. Para empezar a funcionar. Para ganarte bien la vida. O sea, porque para 1.000 euros todo el esfuerzo y el estrés entre el autónomo no te queda nada. Nada. A no ser que compagines con otras cosas, es un poco desastre. Así que nada, eso sería un poco todo lo de Pedro Huerbaum y pues el impacto que tuvo en nosotros, cómo le cambió la vida, todo eso. Y me hacía ilusión comentar aquí también que estuvimos allí, aunque mucha gente lo ha visto ya. Y a mí después de esa entrevista, mucha gente que no me decía nada por nuestro contenido, o sea, sin más, como que empezó a decir, ¿sabes? Como que nos validó más estar ahí en ese podcast. Es verdad, es verdad. Es como que pasamos a un círculo distinto en el que gente era como, ostras, hola, te he visto en el podcast de Pedro. Fue como, sí. como potente. Pues sí, la verdad es que eso nos ha abierto puertas y conocemos muchos amigos gracias a eso que son súper guays, muy interesantes. Igual que nuestro amigo Rubén Gisbert, que conocemos a más gente, gracias a él, a Rubén lo queremos mucho. Y a Roma Gallardo. Y a Roma, y efectivamente. Sí, o sea, lo bonito de esto también es la gente que puedes conocer. Gente que te puede dar consejos, que te puede ayudar a mejorar, que ha caminado mucho más que tú y en un sector en el que empiezas y te dicen, haz esto, haz lo otro. O sea, eso es una pasada. Total. Y siempre que salga desde una forma genuina y honesta. No en plan, voy estratégicamente, voy a hacer esto para que me dé esto, para que me saque aquí, para que me saque allá. No. Pero a todo el mundo le gusta conocer gente que admira. Eso es. Es bonito. Y tratarles con respeto y como si fueran gente normal, ¿no? Pues nada. Pues la noticia que traigo hoy, que ya es una noticia que, bueno, ya lleva tiempo en las redes, pero queríamos poner nuestro pequeño granito de arena, que en este caso a esa gente no la admiramos nadie, para nada. Estamos hablando un poco del tema del kit de supervivencia que se han inventado estos políticos que tenemos de tercera o de cuarta división, que nos quieren meter como el miedo, piensan que somos tontos y, o sea, se ríen en nuestra cara y dices, ostras, ¿en serio? O sea, un kit de supervivencia, cerillas, no sé qué, todas esas chorradas, ¿en serio nos lo vamos a creer? O sea,
Quique, es que ¿cómo puede ser que este tipo de politiqueos, politicuchos, ¿no?, se les ocurra, están en los niveles que están manejando nuestras economías para luego contarnos una milonga o sea, ¿cómo pueden pensar que somos tan tontos? O sea, es que, o sea, me parece, o sea, si nosotros aquí sí que queremos cambiar un poco esto y darle un poco la positividad que debería de tener, porque siempre cuando hay una adversidad vamos a buscar una mejora, ¿no? Y os contaremos lo que pensamos, ¿no? Pero le estoy dando vueltas en la cabeza a Quique y dices, ¿en serio? ¿De verdad que me lo estás contando? Y los medios de comunicación lo estáis contando, ¿en serio? Quique, Sí. ¿tú qué piensas de eso? Bueno, esto viene a raíz de lo de la Unión Europea, ¿no? Que sacó lo de que tenemos que prepararnos para un... Es que a mí me hace gracia porque dicen, o sea, ya creen que somos tontos de remate, porque dicen, hay que preparar kit de supervivencia con esto, comida para 72 horas, no sé qué. Claro, mucha gente que ve la tele o ve eso, se asusta, vive asustada, y cuando tienes... Eso en el fondo también es terrorismo, porque es el terror. O sea, necesitan que exista el terror. En ese momento te dicen, ¿para qué lo necesitan? Deberían decir, pues para una posible invasión de Rusia, porque tenemos información y es muy sensible y puede pasar. Ah, yo diría, bueno, por lo menos... No, es que dicen, para una guerra, para una posible guerra o un ataque terrorista, desastre natural o no sé qué del cambio climático. Es como, claro, o sea, para todo, ¿no? O sea, hay que necesitarlo por si ocurre cualquier cosa, que tiene sentido, pero a su vez es absurdo porque, o sea, demuestra que están diciendo algo así, venga, voy a tirar a cualquier cosa y si sucede algo, pues, ¿ves? Era por esto. Pero luego, ¿qué interés hay detrás de eso? Amedrantar, acojonar, asustar a la población. O sea, porque te dicen que no, es que posiblemente puede haber una guerra en el 2030 con Rusia, pero como ahora no estamos preparados, pues nos tenemos que preparar porque, o sea, es que no tiene ningún tipo de... O sea, no hay por dónde cogerlo. No. Y el problema de esto es que hay muchísima gente que lo ha hecho, se lo ha comprado, han creado un miedo, pánico en la población. Se nota que el comercio general está como mucho más bajo de lo habitual, y todo eso al final, cuando todo este tipo de problemas, guerra en Ucrania, guerra en no sé dónde, cuando son conflictos, siempre hay un pánico, hay un miedo, hay un tema de que el dinero deja de fluir, deja de moverse, porque el dinero no desaparece, ¿no? Se cambia de mano, hay gente que se llena y otros no, pero el dinero siempre fluye. Entonces, cuando pasan estas cosas, realmente se corta el comercio, que muchas veces es el motor general hoy en día en Europa. Si no fuera por el comercio y nuestro autoconsumo, ¿qué fabricamos? No fabricamos tantísimas cosas. El gran fabricante es China. Sí. Y esta gente, estos, se les podía llamar hasta sinvergüenzas, que se ríen en nuestra cara, están generando ese pánico, ese terror para la gente. O sea, que deberían decir todo lo contrario. Tranquilos, vamos adelante, hay que luchar, Pero todo, o sea, nos asustan, nos dejan, o sea, la gente que se pone a pensar el problema que es esto, la gente que se lo ha creído y lo ha comprado y dices, ostras, ¿en serio? ¿De verdad? O sea, nosotros deberíamos de crear nuestro propio kit de supervivencia. Y el ser humano, o sea, el europeo, es crear, o sea, tener creatividad. Ese sería uno de los pasos increíbles. Una comunidad fuerte, unirnos con las personas. Ese sería el segundo paso, es el segundo producto que metería en esa bolsa del kit. Y el tercer paso, el tercer producto pondría sentido común. O sea, por favor, vamos a pensar, vamos a razonar. O sea, es que nosotros hemos aprendido de las adversidades, hemos salido de casi todo, de las crisis europeas, guerras, pandemia muy reciente, guerras, gracias a Dios, lejanas, aunque está la de Ucrania, que en sí está en Ucrania, jolín, no está aquí, es que de verdad nos están tomando el pelo. Y todo esto yo creo que al final siempre es sacar más fondos, endeudarnos más, que nuestro dinero cada vez valga menos, que tengamos menos poder adquisitivo. Pero de verdad, o sea, el mensaje es, ¿en serio que creéis que, o sea, nos
¿pensáis que somos tontos? ¿Realmente creéis que nos lo estamos creyendo? O sea, de verdad. O sea, es algo, es como que somos ovejitas manejadas, controladas. No puede ser, o sea, es que deberían de ser personas mucho más serias, mucho más respetables. Deberíamos de estar manejados por gente muy poderosa, bien hecha, bien construida, con una cabeza clara y no sé, sin engaños, sin manejar. Es que se creen que somos tontos. Aparte de que se creen que somos tontos, el tema también es que mucho de lo que ellos hacen es porque se creen que son nuestros dueños de alguna forma, o que son los dueños del planeta, de las cosas, de Europa, de las ciudades. En realidad son nuestros empleados. Ellos deberían ser ellos nuestros Totalmente. empleados. Trabajan para la ciudad, trabajan para el país, para la comunidad, para la Unión Europea. Ellos deberían hacer lo que nosotros queremos que hagan. Y hay países de Europa como, bueno, de Europa geográficamente, Suiza, que cada mes tienen votaciones en su cantón, que es como su comunidad, y votan lo que sí, que no, que ti, que pa, que pum. O sea... De hecho, no cobran. Los políticos en Suiza no cobran. No cobran ni nada. Es broma. No, pero lo que quiero decir es que la Unión Europea quiere meter miedo. Además, quieren cortar, parece que quieren que quieren que gaste la gente en lo que ellos decidan. Porque te están diciendo, por un lado, miedo, no sé qué, pero luego prohibido los coches en las ciudades, en los centros, que ya hay zonas en Francia, por ejemplo, que lo han quitado, las zonas de bajas emisiones. Pero aparte de que... De hecho, están planteando empezar Ojalá. a cambiarlo. Ya he oído alguna noticia. No la quería todavía comentar en este episodio, pero ya es una noticia que se está viendo, que hay sitios que ya lo quieren quitar. Exacto. Es que me parece ridículo. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro tema, porque el tema de los coches, que si eléctrico, emisiones, da para muchísimo rato. El punto es que te están diciendo, achatarra tu coche que va bien, simplemente consume lo que sea, eso es para otro podcast, achatárralo, te damos 3.000 euros para que te gastes 25.000 o 30.000 ahora en un coche. Pero en cambio, no gastes, que hay guerra, ahorra. Es como, no, o sea, no entiendo a qué está jugando la Unión Europea con el miedo, que si los coches, que si tal. Es que al final es como, sinceramente, para lo que me queda en el convento me cago dentro. Me da esa sensación. Y luego el tema del coche, que ya no volvemos a hablar más del coche, el tema de ecológico. O sea, dices, vale, o sea, vamos a cuidarnos, vamos a tener... a no tirar productos a la basura, a reciclar, ¿no? Vaya reciclaje de marras. Reciclan lo que les interesa, la bolsa de plástico, no sé qué, no sé cuántas, pero los coches, en este caso, no pasa nada. A tirar coches a la basura. Millones de coches. Oye, mira, te vas a reír. Ayer fui a Nescafés, ¿no? Lo de George Clooney. Nespresso. Quería ver la tienda y quería hacer una compra. Voy allí, me digo, bueno, pues miro la tienda, muy chula. Veo, venga, voy a comprarme una de estas de 10 cápsulas. Pregunto cuánto vale. No, pregunté cuál era el mejor, porque quería probar el mejor, porque vi que los precios eran todos parecidos. Me pone una bolsa gigante, la cosa esa, no sé qué me metió dentro, y antes de irme me da una bolsa de plástico y me dice, para reciclar. Y me la mete en la bolsa, y yo pensando, ¿para reciclar? Dame solo la mierda de Nescafé. O sea, de Nespresso, es que me estoy liando. Dame solo el cacharro, me lo llevo así. No me des una bolsa gigante con no sé qué, con el asa, con la bolsa del plástico. O sea, más reciclaría yo. Luego las cápsulas, yo qué sé. Es que encima esas cápsulas ni se reciclan. En cambio, las de Supra Café sí que se reciclan. Y las tenemos en nuestra página web. Si alguien quiere, en cigarespeciales.club. Y el café, sobre todo, es mucho mejor, ¿eh? Es mucho mejor. Pero bueno, esto para el que nos sigue en Cigar Specialist, ve esto y tal, que aproveche, porque hay cápsulas mucho mejores en el mercado. Y el amante del café se va a quedar alucinado. Sí, y no nos paga, Supercafé. Lo que sí que queremos es vender Supercafé en nuestra web. Pero bueno, luego hay otras webs que se beneficiarán, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? El tema de esto es, se están riendo de nosotros, y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en nosotros mismos, papá, en nuestro negocio, en cómo podemos de verdad influir en nuestras cosas. Y
uno, si te preocupa todo esto, su objetivo está cumplido, es meter miedo y que la gente esté, sí, sí, sí. Y dos, si ves que esto es una tomadura de pelo, te ponen de mal humor todo el rato pensando en que son unos ladrones, en que son unos cabrón, en 1000 insultos y cumplido su objetivo, porque no estás a lo tuyo, no estás creando riqueza, no estás mejorando tus problemas. Entonces, nuestro consejo, y lo hablamos muchas veces, es olvidaros de eso, la política no es Barça-Madrid, ni siquiera el Barça-Madrid importa. Claro que nos gusta el fútbol, nos gusta disfrutar de las cosas, pero no es la vida. O sea, la política quiere alejarte, siempre se dice pan y circo, como si fuera una cosa, sí, un dicho, pero es la pura verdad, sigue siendo así. Así que centrémonos en lo nuestro, hagamos que lo nuestro vaya bien y preparémonos para las adversidades. ¿Que quieres un kit de supervivencia y plantearte si algún día ocurre? Me parece genial, pero hay que tenerlo porque uno mismo quiere y porque la gente pues es precavida, ¿no? En ese aspecto. Pero no temamos a todas esas cosas que nos cuentan desde la Unión Europea porque ya sabemos qué es lo que quieren. Negocio, dinero, endeudamiento público y vivir del cuento y hacerse millonarios. Es que yo lo tengo claro. En fin, es un tema que teníamos que hablar un poco, pero sí, es mejor no ver las noticias y pensar en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, en lo que te quieren. Eso es lo que más vale. Lo demás no es interesante. Pues sí, y hablando de familias y como has comentado antes un poco en este caso, ¿no? También de las generaciones, yo quería traer aquí al podcast un tema que me parece muy interesante, que son las generaciones humanas, ¿no? Cómo existen los millennials, la generación X, la generación Z, que se ha hablado mucho a raíz pues también de los millennials, o sea, se está ahí siempre como en las conversaciones, ¿no? Por cómo nos comportamos en los trabajos, en la vida, por qué baja la natalidad, por qué sube. Y yo me estaba preguntando, oye, ¿desde cuándo se hará esto de las generaciones? ¿Y cuál es la última generación? Y no es la Z, luego os lo comento. ¿Desde cuándo, no? ¿Desde cuándo se habla de esto? Y he mirado un poco y resulta que es a raíz del siglo XX, en 1900, que pues imagino que estudios antropológicos, un poco comportamientos del ser humano, pues fueron diciendo vamos a catalogar las generaciones porque la gente actuaba de una forma de esta época a esta época, o una guerra les afectó su forma de ver la vida. Así que vamos a repasar un poco todas las generaciones, que es desde el siglo XX, o sea, no son tantas, no os preocupéis, son 7 u 8 más o menos. Pero bueno, la primera generación es de 1900 y acaba en 1914 y es la generación interbellum. ¿Por qué se llama generación interbellum? Porque se supone que esos jóvenes que nacieron, al final, esto no es, no hablamos de la época que sucede en esos años, sino de la gente nacida entre esos años, cómo luego vivió la vida, ¿eh? Que esto es importante. O sea, porque durante esa generación ha habido abuelos, padres, niños, bebés. Pero los que hablamos de los nacimientos. Es lo que llevan un poco en ese ADN, esa época, ¿no? Vale, entonces, esa generación. La primera generación de todas es la generación interbellum. ¿Y por qué se llama así? Porque nacieron y eran muy jóvenes para participar en la Primera Guerra Mundial y no habían nacido o eran muy jóvenes y tampoco podían participar en la Segunda Guerra Mundial. O sea, les pilló ahí entre guerras. Es ese periodo de entreguerras, ¿no? Entonces, el tema... eran demasiado mayores, perdón, para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Claro, o sea, porque eran 39, 40 años. Me he liado. Claro, 36 años. Eso es. Los que primero nacieron, 1900, y 16 o 14 en la Primera Guerra, ¿no? Exacto. Entonces, un poco la gente que nació ahí era muy joven, repito, para la Primera Guerra Mundial y muy mayor ya para la Segunda Guerra Mundial. Y esa gente que nació en esa época dicen que fueron un poco esos que disfrutaron y vivieron los felices años 20, que siempre son conocidos como época de esplendor, de bonanza, pero a su vez también se zamparon la Gran Depresión.
Del veintitantos, ¿no? Sí, el crack del 29, toda esta caída de la bolsa en Estados Unidos, cómo afectó a todo el mundo, y fue muy, muy duro. Entonces, claro, esa gente pues nació, vivió pues esa época, ¿no? Como dura. Además, sufriendo, supongo, esa vivencia de las guerras que al final todo eso te va marcando, ¿no? Y luego en tu vida siguiente, ¿no? En tu vida posterior, ¿no? Te marca todo eso, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces, pues efectivamente, una época que yo creo que quisieron disfrutar y vivir de la época del Charleston, toda esa historia dorada maravillosa, pero a la vez ese sufrimiento de haber vivido esas situaciones de guerras. Al final eso te marca tu historia, ¿no? Porque gente, conocidos, padres, hermanos, yo qué sé, que se habrían muerto en las guerras. O sea, quiero decir que eso, al final, ese miedo, ese pánico se queda en tu ADN. Sí, y he buscado gente famosa de cada generación, y en esta generación eran típicos que no los conocerá ni Cristo, pero bueno, Buster Keaton, típico actor de cine mudo, muy gracioso, comedias bastante buenas. Luego Greta Garbo, siempre suena. Greta Garbo, sí. También Errol Flynn, y había alguna más, Marlene Dietrich. O sea, al final, alemana, pues esos actores y actrices. Estas generaciones nos van a sonar como un poco más lejanas. Luego, cuando nos vayamos acercando hacia las más cercanas en el tiempo, tenemos mucho más como que lo vamos a percibir mucho más. Pero bueno, entre 1915 y 1925 estaba la generación grandiosa, que hay mucha gente que no divide algunas generaciones, que están como 20 años, 20 y pico, 30, otras sí que otras personas las acortan un poco. Y diréis también por qué, ¿a quién se le ocurre el nombre de la generación? Pues estos son empresas como Deloitte, empresas muy potentes en el mundo que hacen estudios, hacen un montón de cosas, y a ciertas personas se les ocurren los términos, se popularizan y se quedan. O sea, al final esto va un poco así. Alguien que dice, oye, parece que aquí hay un cambio de generación, vamos a ponerle un nombre, vamos a estudiar a toda esta gente, y entonces le van dando forma un poco a eso. La generación grandiosa, 1915-1925. Esta es la generación que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí al final es disciplina, patriotismo. Sí, señor, sí, señor. O sea, esa gente que nació en los 15 y los 25 es gente que ha visto la muerte. O sea, ha visto el sufrimiento, ha visto cómo pues lo mismo, cómo se morían hermanos, cómo se morían familiares. Además, al lado. Al lado, literal. Eso es todavía peor. Sí. Esa disciplina tan dura, ¿no? Que les hizo crear más cosas, ¿no? Exacto. Al final esa generación pues es de John F. Kennedy, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, un poco todas esas personas que luego fueron muy relevantes en los 60 venían de esa generación, de la Segunda Guerra Mundial. Luego tendríamos la generación silenciosa, que esta es curiosa, lo comentaremos al final porque nos damos cuenta cómo hay un bucle y vamos como repitiendo las cosas que suceden. En la generación silenciosa es del 1926 hasta el 1945, que hay, por ejemplo, la Yaya. Creo que mis suegros, o sea, mis 4 abuelos eran de esa generación, sí, ¿no? uno del 24 has dicho. 26 al 45. Ah, bueno, pues hay 2 que no, pero casi. Pero bueno, hay muy lindando. Pero mis padres sí, desde luego. Vale, pues entonces, aquí, por ejemplo, esto es una generación en la que había vivido también pues, la Segunda Guerra Mundial, muchos de esos también fueron a Corea, fue toda esa época como de que valoraban mucho la estabilidad, la discreción, mucho conformismo, o sea, la época silenciosa, literal, en plan, 100%. Venimos de la mega, del horror y queremos conformarnos con la vida, queremos hacer lo que haya que hacer y ya está. O sea, era gente que se dedicaba a trabajar y estar en su casa y tranquilos, no había revueltas, no había...
Es verdad, es que totalmente así. Era O sea, mis calla padres, y trabaja, calla y calla trabaja, y calla, trabaja cuida a y, los niños, calla y... O yo me callo y hago por lo que Dios, tengo que hacer. 100%, ¿eh? 100%. Y Encima bueno, no callas, sino no hables también. claro, Tú calla también. O sea, como además, nos hacían callar a nosotros, era como más hermetismo. silenciosa o de miedo también, También. ¿no? O sea, a veces ese miedo, pero Bueno, silenciosa. Y ya vamos a una generación que ya nos suena mucho más a todos, que es la de los baby boomers, que esa es del 46 al 64, que ahí es la más grande de todas. Ahí nació muchísima gente, pues con todo el tema de pues, todas las bajas en la Segunda Guerra Mundial, toda esa época, imagino también, de la generación silenciosa, que había vivido todo lo malo y pues venga, pues Un como montón de hijos. no había nada que hacer en casa y no había internet Un y no montón había de nada, hijos. pues un montón de hijos y bueno, aquí un poco las cosas que se ven aquí. Espérate, ¿eh? Vale, no, eso pues, trabajadores incansables, o sea, va un poco ahí en... Esta gente, los baby boomers, la generación del baby boom es workaholic, que es lo que llaman adictos al trabajo, o sea, trabajo, trabajo, cero ocio, el ocio nada, hay que trabajar, prosperar en la vida, hacer las cosas bien, o sea, es un poco toda esa... Supongo que generacionalmente, ¿no? Vas como arrastrando. La herencia de tus padres, que eran los de la generación silenciosa, que los habías visto trabajar, pues tú tenías que seguir sin meterte con nadie y seguir trabajando y esforzándote cada día para ser mejor, para tener mejores cosas, ¿no? Efectivamente. Sí. Ah, que por cierto, que no he comentado los famosos de la generación silenciosa, pero Martin Luther King, Clint Eastwood, Andy Warhol. Pues Clint Eastwood es un claro ejemplo de Totalmente. el palillo y el rifle. Calla, que te meto un tiro. Luego de los baby boomers, Oprah Winfrey, Bill Clinton, Cher, Bruce Springsteen. Ya es como una generación de currar a saco, de vivir todavía con ese fantasma, ¿no? del pasado, Totalmente. pero ya como un poco más despegando, ¿no? Sin valorar tanto el ocio, pero de ahí pasaríamos ya a la generación X, que aquí hay una generación X y es del 65 al 81. Y tú eres de casi 81, ¿no? Más o menos. Casi. Yo casi paso a la otra. Bueno, en esta me gusta porque hablaban un poco de que sois como la primera generación que habéis vivido la absoluta, todo analógico al 100% a todo lo digital, ¿no? Entonces, es verdad que se habla mucho de los millennials, que nosotros nacimos justo con las cosas analógicas y pasamos a las digitales, pero vosotros habéis vivido de otra forma todo eso, porque habéis vivido toda vuestra infancia y adolescencia y... Analógicas de pizarra y... Sí, de nada digital, nada de internet. De hecho, internet pues, se inventaría militarmente en los... Más o menos cuando naciste, los 60, sí. Pero hasta que salió eso a la vida real y al mundo y tuvo un uso consentido. Me acuerdo perfectamente cuando se hablaba del tema de internet y toda esa historia, fíjate. Pues eso, la generación X. Yo lo resumo, aquí ya es más fácil porque lo ves más de cerca y es, voy a trabajar sin parar para darle a mis hijos lo que no me pudieron dar mis padres, que venimos de esa generación silenciosa, más o menos, que son los padres un poco de la generación X y de los baby boomers. Es que esto es muy difuso, al final no hay fronteras muy exactas, pero la mayoría de los padres de la generación X suelen ser de generación silenciosa, entonces de esa generación de toda austeridad y a esa transición, a los cambios políticos. Aquí en España, por ejemplo, se acabó el franquismo y vino la democracia de partidos, partidocracia. Un poco todo eso os dio pie a decir, voy a currar sin parar para que mis hijos tengan la PlayStation, tengan el esto, vayan a un buen colegio, estudien, yo no pude estudiar, yo no hice esto, yo no hice lo otro. Y es un poco como lo que más os representa, ¿no? Y totalmente. Entre los famosos aquí pues pone Julia Roberts, Keanu Reeves, Carmelo Endolf, Jennifer Aniston, Kurt Cobain. Al final, pues es esa gente, ¿no? De la generación X.
que a día de hoy pues sigue dando guerra en el mercado laboral. Gracias a Dios. Y ahora pasamos yo creo que de las más famosas, que es los millennials. La generación millennial, que realmente es la generación Y, porque yo realmente decía el X, la millennial, y luego, que luego lo voy a comentar, que es la Z. Pero yo creo que dijeron millennials por el tema de cambio de milenio, Sí, de esa sí. historia, pero Es por realmente es, efectivamente. Es por eso. Los millennials vienen un poco coloquialmente por el cambio de milenio. Somos nacidos. Aquí pone, hostia, es que me quema mogollón el móvil en el bolsillo. Yo creo que porque estoy compartiendo internet. La generación millennial viene. Yo soy un millennial. Eso es. Se supone que venimos aquí, había apuntado, tenía unas notas, pues eso, de los hijos trabajadores de la generación X, que se habían desvivido, ¿no?, por nosotros para darnos todo, para que estudiásemos. Y aquí vienen los millennials con 8 títulos universitarios, 17 másters, 50 carreras, y trabajamos en un McDonald's, en un esto, en un bar, porque estamos sobrecualificados, ¿no? Luego también hemos tenido muchas cosas en nuestra casa, hemos tenido pues muchos juguetes, hemos tenido videojuegos, consolas. El tema del ocio yo creo que lo hemos vivido ya mucho más de lleno, los 90, los 80, 90, pues yo creo que nos hemos divertido más, ¿no?, que nuestros padres, seguramente. O no, o quizá no. O no, pero sí es verdad, habéis tenido más posibilidades, porque os hemos intentado dar más posibilidades, así Exacto. es. Pero en cambio, a nuestros hijos se supone que lo que haremos, porque ya muchos millennials están siendo padres, y muchos ya han sido padres, claro, porque hablamos del 80 y pico, o sea, hay muchos padres. Queremos dar a nuestros hijos pues lo que igual no nos dieron nuestros padres, que es más tiempo. En lugar de más cosas, más tiempo. Sacrificando más cosas. Y es un poco como cada generación va pum, 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 ¿no? Supliendo las soluciones y los errores del anterior. O arrastrando también, porque de la silenciosa a la grandiosa, a la boomer, es como mucho... Sí. Losa y eso pesaba, las guerras. Totalmente. Y bueno, famosos millennials estaríamos yo, por ejemplo. No. Emma Watson, Messi, Rihanna, Mark Zuckerberg, Cristiano Ronaldo. Es que aquí, claro, somos mucho más contemporáneos. O sea, yo soy contemporáneo de toda esta gente, entonces... Que todos estos son mayores que yo, ¿eh? Y luego ya iríamos a la generación Z, que no es la última. Es que vamos a hablar de... Quizá vais a oír por primera vez cómo se llama la nueva generación. Porque yo soy un friki de esto y me interesó muy rápido saber si ya hay una nueva. La generación Z es la que se lleva hablando ya en los últimos años. Y se supone que es desde el 97, 98, finales de los 90, o sea, después de la millennial, y más o menos hasta el 2012, creo que era. Hasta el 2012. Vale, esta gente se caracteriza porque ha vivido... Prácticamente sí que ya ha nacido en lo digital, o sea, literal, ha nacido en lo digital, pero todavía nació un poquito en el anterior siglo. Y lo que aquí la gente está sintiendo es que se parece mucho a la generación silenciosa, la de los años 20. Es gente que ha venido de terrorismos, de ataques de las Torres Gemelas, el 11M, el no sé qué, la gran crisis del 2008. En España el tema de la ETA. El tema de la ETA, el tema de todos esos miedos de los gobiernos, que si el kit de emergencia y su madre. Sí, sí. Pero digo, toda esa gente, o sea, viene un poco de todo eso y encima... se supone que quieren estar en entornos más discretos, no quieren tanta exposición, tienen mucho más esto a su privacidad, prefieren redes sociales que no están mostrando su cara constantemente y están ahí exponiéndose, son mucho más herméticos, son más silenciosos, pero también son más pragmáticos y aún falta desarrollarse. Esa gente todavía está empezando a trabajar. A día de hoy los millennials manejan el mundo ya. Por el grueso de gente que está en el mercado laboral, está en los puestos más importantes del mundo, pues ya son los millennials la mayoría de gente que está cortando el bacalao. Así que, bueno,
millennials conocidos, pues... No, de generación Perdón, Z. generación Z conocidos, Billie Eilish, Zendaya, Shawn Mendes, Greta Thunberg. Bueno, esta gente. Y muchos más, seguramente. Y ya, como última generación, que me gusta esta contarlo porque mis 2 hijas son de esta generación, que es la generación alfa. Todos mis nietos son de la generación. Generación alfa, todavía no hay mucho que hablar de ellos porque sigue presente todavía. O sea, el que nazca hoy es generación alfa, el que nazca mañana, dentro de un año, seguramente sean generación alfa todavía. Pero ahí andará, ¿eh? Acabará la generación alfa. Esto empieza como en 2010, 2012 o algo así. Y se supone que son la primera generación que ha nacido 100% en el nuevo milenio, 100% en el nuevo siglo, 100% digital y con la IA prácticamente. Estos son los que manejarán los robots del futuro que viene ya. Estos son los que irán a Marte. Posiblemente. No, será generación Z, yo creo. Que vayan a Marte. Porque quieren ir a Marte en 4 años, en 7, en 10. Pero algún generación alfa, porque ahora tiene 10 años el generación alfa más mayor. O sea, 12, que por ahí 13 años, 13 años. Sí. Si son del 12, 13 años. Sí. Pues nada, oye, me he extendido más de lo que pensaba, pero creo que es muy interesante esto de las generaciones. Sí. Y bueno, y yo traía para las historias de A Largo Plazo podcast, de A Largo Plazo, traigo una historia súper interesante, que es el tema del garum, el garum, que es la salsa que utilizaban los romanos para 1000 cosas, que en un principio yo creo que fenicios y griegos fueron los que de alguna manera descubrieron, pero los romanos le dieron esa fuerza, esa industrialización, ese poder y esa genialidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es el garum? El garum, siempre el garum. Pues son es que había un bar que se llama Garum y me lío. Despojos de pescados, vísceras, trozos no tan nobles. Al final todo eso lo metían en vasijas de barro, fermentaban, colaban. Había distintas calidades y había veces que se pagaba una pasta indecente por alguna calidad muy, muy especial. O sea, se pagaban cantidades indigentes y lo utilizaban para todo, Quique. O sea, embadurnaban los pescados, el pollo, lo echaban en el vino. O sea, era el ketchup de los romanos. Era una salsa súper importante. Incluso también le dieron como utilidad como tema medicina, pues para mordeduras de perros, para alguna enfermedad grave que había de la época. Disentería, efectivamente. Y la verdad es que era súper polivalente, pero la usaban para todo. Y una de las cosas que es importante de aquí era que los romanos, pues claro, la hicieron una industrialización poderosa alrededor del Mediterráneo, haciendo grandes industrias, gente ganó mucho dinero. Había uno de Pompeya, un Aulio Umbrianum, que este hombre se hizo una villa increíble en Pompeya y además puso todo lo que son los mosaicos con los peces y los pescados que utilizaba, pues el pulpo, no sé qué, todo, se hacía mosaicos de todos los productos que usaba para el garum. Y, o sea, imagínate, quiere decir que qué poder, o sea, algo de despojos, algo que va a la basura, que se supone que a nadie le interesa. Fijaros qué negociazo más poderoso se creó en esa época, qué gran negocio. O sea, nunca sabemos dónde puede estar el negocio. Quique, ¿qué te parece la idea? Me llamó la atención lo de que había varias calidades de garum, porque algo que ya es despojos, encima romanos, que a saber en qué estado estaban, ya de que el pescado ya no se había vendido en varios días y tal, que hubiera calidades aún inferiores. Sí, porque hacían, o superiores, ¿no? Claro, te cuenta que metían todo, echaban salmuera. Al final los romanos, el dominio de la salmuera, de los pescados, era muy importante. Pues iban poniendo capas, salmuera o sal, capas y sal. Luego colaban lo más líquido, más fino, era la primera calidad. Luego con los despojos los machacaban y hacían una pasta. O sea, todo al final. Lo importante es que no tiraban nada. O sea,
hoy en día, en los negocios, para hoy en día, imaginaros, ¿qué negocios hoy en día se puede sacar chispas como si fuera el Garum? No sé, imaginaros. Yo sé de algún negocio en Internet que está funcionando un montón, es gente que ha comprado o está comprando y comprándole a los agricultores fruta dañada, la venden súper barata y están vendiendo no sé cuántos millones de kilos. Fruta que está buena, pero que el agricultor no la coge porque el empresario de los sitios de venta, los supermercados e hipermercados, etcétera, no les interesa y eso se pudre, se estropea. Y ha habido una gente que lo ha cogido y ha hecho como una red de venta increíble que no sé si han hecho 5 millones de unidades, de kilos que han conseguido sacar del suelo y lo han vendido a precio, supongo, barato. O sea, ¿qué ganan los agricultores? Pues ¿Les pagarán algo? Algo les pagarán, pero el suelo a que te paguen algo, todo es válido, ¿no? O sea, todo va para adentro, para la buchaca, quiero decir. Hostia, qué buena idea, ¿eh? Eso es muy bueno, sí. Claro, es que al final aquí viene una cosa. ¿Por qué no lo hacen directamente los agricultores? Porque quizá no todos tienen las ganas de esforzarse, crear una web, crear el tráfico, no sé qué. Es que al final nadie va a hacer nada por ti, está clarísimo. Y además ellos animan a que lo hagan. O sea, es que encima es fantástico, porque encima estaban animando a que lo hagan. Quiero decir que al final son estrategias que hay que analizar muchas veces lo que vamos a tirar, qué uso tiene, qué necesidad puede, cómo se puede reutilizar. Ese es el reciclaje premium, ¿no? Sí. Igual que, por ejemplo, esa receta de la abuela, que era tan buena, como aquel de los nachos, ¿te acuerdas? Aquel mexicano que incorporó la salsa picante, aquella en unos nachos, unos nachos, ¿cómo se llaman esos? Los chetos esos. Sí, la película aquella. Pues eso también, pues fíjate, ese hombre buscó, o sea, una receta tradicional de su casa que él siempre había comido, que le encantaba, de repente pues consiguió abrirle los ojos a la empresa en la que él trabajaba. Y vamos, o sea, fue un éxito rotundo. Quiere decir que nunca sabemos dónde podemos encontrar esa historia que tenemos en nuestra despensa, en nuestra casa. Algo familiar, antiguo, que puede ser un éxito del mercado. Hay que valorarlo. Hay gente que se dedica a hacer las croquetas de la abuela, las hará en Internet, supongo. O sea, pondrá en su página web, tendrá que tener una cocina adaptada, lógicamente, sanitariamente, con todos los permisos. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, hay muchas formas, muchos negocios que si pensáramos, seguro que hay nicho en el mercado para ellos. Sí, bueno, las chicas estas de Internet, de OnlyFans y así, que venden sus pedos y sus bragas usadas, es una buena forma también de... Bueno, eso es reciclaje total. El reciclaje, ¿eh? Encima te sirve para encender la lámpara del tocador, ¿no? Porque lo con el gas. Con el gas. Les tendrían que dar un premio en plan a sostenibilidad, negocios ecológicos, gestión de residuos. Y a idea de proyecto. Sí. Idea de proyecto. Pero mira, todo el mundo habla de ellas. Sí, mucha gente las conoce. Quiero decir que nunca sabéis dónde está el proyecto, dónde está ese negocio, que lo estamos viendo encima de la mesa y no nos damos cuenta. Y hay gente que lo ha visto. Imaginaros los romanos con el desecho de los pescados, el señor de los chetos. Sí. ¿Y qué más? ¿Alguna lección más así se te ocurre de eso? ¿Del tema del garum? No, ¿habías previsto algo o más que nada era eso? Yo ¿no? creo que sobre todo la reutilización de los... Pues lo que dicen un poco al final es adaptarse también a las necesidades del consumidor, ver que ese consumidor... o sea, como si te vas adaptando en el tiempo, vas a permanecer más tiempo, y si no te adaptas al final y no ves que como el consumidor va cambiando y tú no te das cuenta, pues te vas a quedar fuera del mercado. O sea, hay que estar siempre al tanto de cómo va el mercado, cómo evoluciona y en fin, sí, era mi pie. No. Y sobre todo es eso, es siempre estar un poco pensando en las necesidades del mercado, que es cómo va cambiando la evolución. Eso es importante. Sí. No, y me ha gustado mucho lo del garum. No la he probado. He visto en algún lado gente que la hace para cocinar y eso. O sea, algún influencer o algún creador de contenido de cocina. Y la verdad que
Casi hasta me apetece. Oye, ¿tenemos Probarlo. algún amigo que hace salsas? Le tenemos que comentar. Sí, Que a ver además de si verdad. saca garum. Además de verdad. Y bueno, pues eso, en Tailandia, pues la salsa de pescado, Pero un fermentado, amigo, todas esas cosas. espera, un amigo que hace salsas, que será igual la salsa más consumida de España y del mundo, ¿eh? Así es. Chavales. Así es. Que no estamos hablando de cualquiera. Que Le pronto- vamos a traer al podcast, ¿eh? Un fenómeno. Pronto lo tendremos por aquí. Por eso, ese tipo de salsa, lo más parecido en el mercado, están pues, en la salsa de pescado fermentado, todo ese tipo de cosas. La salsa de ostras, Hostia, qué buena salsa de es la pescado. ostras. Está buena la salsa de ostras, ¿eh? Sí, ¿sabes por qué se llama así? Porque el que la probó dijo, ¡ostras! Nah, es broma. No, hombre, se supone Tenía que son- meter un chiste malo en este podcast. Bueno, pues nada, oye, me ha encantado. Sí, yo Lo del también. garum me ha gustado. Creo que ha sido un buen podcast. Hemos podido comentar cosas que queríamos, alguna que teníamos en el tintero, como el viaje a Madrid para ver a Pedro y conocernos y todo eso. Y nos vemos en el próximo podcast. Así es. Hasta luego. Hasta luego.